Hermanos, nuevamente el buen Dios me le bendiga a cada uno por nombre. Y que la paz del Señor sea en este lugar con nosotros. Amén. Y su Santo Espíritu nos ilumine para poder entender su palabra. Amén. Como ya pudimos escuchar, el capítulo que se leyó es un capítulo muy mencionado, que todos nos lo sabemos de memoria. Pero el Señor, en su misericordia, siempre Él, aquel que busca, halla, y el que pide se le da. De esta es la referencia que este pasaje dice: buscad, el que busca, halla. Pedid y se os dará, tocad y se os abrirá. Cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura, tenemos que procurar y preocuparnos por no solamente leer el texto bíblico, si siempre hay que escudriñar más para buscar el contexto bíblico. Y primeramente pedir dirección al Espíritu Santo para que nos pueda guiar y nos pueda conducir en su palabra. Yo siempre oro al Señor y le ruego que me dé lo que Él tenga predestinado para su pueblo. Este fue el pasaje que Dios puso en mi corazón, que es mi mente, y me ayudó como dice, a profundizarlo un poquito más de lo que el común denominador del ser humano hace. Y hoy en día vamos a escudriñar un poquito acerca, en referente de qué tal manera la Biblia y la palabra de Dios está haciendo referencia en este pasaje. Vamos a enfocarnos en dos puntos de ese pasaje. Vamos a enfocarnos de qué tal manera fue que Dios nos amó a nosotros. Y la segunda parte que vamos a enfatizar de este pasaje, que se refiere de que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Vamos a ver de qué forma es que el cristiano que entendió la palabra del Señor aplica el creer en su vida. ¿De qué forma usted cree? ¿Cómo usted cree? Pero vamos a enfatizar un poco primero para que nosotros podamos entender el por qué es necesario que nosotros creamos. Pero primero tenemos que escudriñar de qué tal manera amó Dios al mundo, para poder entender. Y eso es lo que Dios trae para nosotros el día de hoy. Vamos a volver a leer el Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, les voy a rogar, inclinemos su rostro para pedir dirección a Dios. Amante y bondadoso Señor, una vez más, qué privilegio, Señor, el ser un siervo, el ser un mensajero de su palabra, de traer a su pueblo, Señor, lo que usted tiene preparado para ellos. Amén. Señor, yo le ruego que su Santo Espíritu sea en este lugar y abra nuestro entendimiento para poder entender de la magnitud en la que usted amó al mundo. Amén. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, ahora les voy a pedir que busquen en sus Biblias Juan nuevamente, pero ahora vamos a ir Juan capítulo 1 del 1 al 3. Y vamos a ver qué Juan nos dice para que nosotros podamos entender de qué tal manera Dios amó al mundo. Juan 1:3. Juan 1:3.
Bueno, y Juan 1:3 nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De qué verbo? ¿Qué verbo? ¿Quién es el verbo en este pasaje acá? Cristo. Cristo Jesús. En el principio Era la palabra de Dios. era Cristo con el Padre, y por Él fueron hechos todo lo que existe hoy en día, tanto en el cielo como en la tierra. Entendamos quién es Jesucristo, quién es el Hijo de Dios, cuál fue el Hijo que Dios, unigénito, que Dios proveó para rescatar al mundo de muerte, de pecado. Aquí nos está dando y nos está dando a entender quién es Jesús. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. En el principio era Jesús, y Jesús era con el Padre. Y en Él fueron hechos, con Él fueron hechas todas las cosas que existen. Quiero que entendamos este pasaje a la profundidad que necesita llegar. Ahora les voy a pedir que busquen en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Y Colosenses 1:16 nos dice de esta forma: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hermano, entendamos de qué manera, de qué tal manera Dios le amó a usted, nos amó a nosotros, amó al mundo. De qué tal manera. Estamos hablando de un creador que creó todo en el cielo y en la tierra. Y todo fue creado por Él, y me gusta el final, y para Él. Para que nosotros no empecemos a hacernos ideas. Este pasaje nos ayuda a entender, ¿sabes qué? No te empieces a hacer ideas en coger méritos que no te corresponden. Porque el que creó todo, incluyéndote a ti, fue para Él, nos está diciendo la palabra. Todo fue creado por Él y para Él. Conversaba con mi hijo al respecto y le explicaba un poquito a fondo esto. Ahora les voy a pedir que sigamos en Colosenses, en el capítulo 2, versículo 9. Colosenses 2:9 nos dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Entienden lo corto que es ese versículo, pero la profundidad que tiene? En Él habitan corporalmente toda la plenitud y la deidad, que son El Padre y el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, las tres divinas personas. En Él habitan. De esa tal manera, Corporalmente. corporalmente. Porque ahí puede llevar a decir que son uno y son uno. Exacto. Y no es así. Exacto. No es así. Vayamos ahora a Filipenses 2:6 para profundizar un poquito más esto. Filipenses 2:6. Y aquí pónganle mucha atención a esto, porque esto es lo que define de qué tal manera
Dios le amó a usted? ¿De qué tal manera Dios ama al mundo? ¿De qué tal manera? Veamos qué nos dice Filipenses 2:6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó, algunas otras versiones dicen no escatimó, el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿De qué tal manera Jesús renuncia a su trono? Renuncia a todas sus cosas, no para venir a ser el rey de Israel que todo el mundo esperaba. Renuncia a todo para tomar forma de siervo, para que usted y yo tengamos oportunidad de redención y salvación. Amén. Veamos de qué tal manera es que Dios ama al mundo y está llevando su ser supremo a lo más humillante que usted se puede imaginar. Para que usted pueda entender un poco de qué tal manera fue que Jesús y Dios Padre le ama tanto a usted como a mí. Veamos de qué tal manera. ¿Cuál fue ese último texto? Filipenses 2:6 y el 7, 2:6 y 7. Juntamente con humillación, con traición, negado, ultrajado, azotado, escupido, despreciado, lo más cruel, que siendo justo, santo y sin pecado, le crucificaron como un maldito. De esa tal manera Dios ama al mundo. Entendamos la magnitud, que no es solamente leer Juan 3:16, es profundizar de qué tal manera fue que Jesús le amó. De qué tal manera es que la palabra de Dios nos está diciendo. Preocúpate por escudriñar, preocúpate por buscarte cuánto yo te amo a ti. No es solamente, hermano, un simple pasaje. Es inmenso. El creador del universo lo está dejando todo para redimirlo a usted. Amén. Es muy interesante cuando nosotros le pedimos a Dios que nos ayude a entender qué es lo que quiere decir con este pasaje bíblico. De qué tal manera es que Dios amó al mundo. Esa es la parte para que nosotros podamos entender un poquito de qué tal manera Dios le amó a usted. De esta tal manera Dios amó al mundo. Hermanos, no visualicemos la gracia de Dios como si no hubiera tenido ningún costo. Nuestra redención de la muerte ha sido mediante ese gran sacrificio que el Hijo de Dios hizo. Y cambió la historia en el cielo como en la tierra. De la tal manera que Dios amó al mundo, es profundo. Nosotros vivimos caminando, yo soy salvo por gracia. No, esa gracia tuvo un costo, tiene un costo. Tuvo algo que usted ni yo nunca lo llegaremos a hacer. Entonces usted no es simplemente salvo por gracia, usted es salvo porque la misericordia de Dios se dio su unigénito Hijo. Amén. Para que usted pueda ser redimido. Amén. 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 Entonces no llevemos las cosas del Señor a un nivel tan simple. Cuando usted va a exponer la palabra de Dios, sepa de qué palabra usted va a hablar.
No tenga temor de retenerse, porque lo que Dios y Jesús hizo por usted, nadie lo va a hacer en esta vida. Nosotros vivimos que, ¿será que le digo a este muchacho, será que le doy un panfletito a este que qué va a pensar que yo soy cristiano? Que vivimos con aquella incertidumbre, aquella inseguridad. Por eso es que la lección nos está ayudando a entender. Si usted no ha sido lleno del Espíritu Santo, no salga a inventar, a repartir la palabra de Dios, porque lo que va a hacer es poner un traje a la palabra del Señor. Preocúpese por ser lleno de la palabra de Dios. Si nosotros somos llenos de esta palabra, usted no tiene de qué dudar. Si usted sabe lo que significa, de qué tal manera Dios le amó, Amén. usted no tiene por qué sentir vergüenza, usted no tiene por qué sentir miedo, usted no tiene por qué. Usted sabe lo que usted está hablando, porque ya usted entendió, ya usted aceptó. De la manera que Dios me amó a mí, nadie me va a amar. Amén. Amén. Nadie lo va a amar a usted. Y esas son las partes que cristianamente tenemos que enfatizar un poco más. No vivir simplemente una cristiandad simple, sin sabor, sin fruto. Me preocupa que las iglesias estén llenas y no saben el significado ni tan siquiera de lo que es llevar fruto. Mucha gente se confunde con las lecturas bíblicas porque no toman el tiempo de saber de qué manera Dios amó al mundo. Y es necesario que nosotros le pongamos más seriedad, más énfasis para poder entender, que el Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe, nos conduzca. Veamos qué nos dice Mateo 16, 13. Mateo 16, 13 al 17. Vamos a leer un poquito acá en esto, a ver qué nos dice. Y nos dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Alabado sea la palabra del Amén. Señor. Amén. ¿Quién dicen ustedes que es Cristo en la vida de ustedes? ¿Quién decimos nosotros que es Cristo para nosotros? Vamos a seguir viendo a Cristo como esta gente lo veía, que es Juan, o vamos a darle a Jesucristo lo que nos está diciendo todas estas lecturas que leímos. Veamos quién es Jesucristo. En el principio era Jesús y su Padre, creando todo en la tierra, visible e invisible. Por Él fue creado todo y para Él fue creado todo. Es muy importante que nosotros entendamos quién es Cristo Jesús en nuestra vida. Sin Cristo usted no es un ser viviente. Amén. Usted está muerto en Amén. vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Si tú no vienes por mí, no puedes entrar de mi Padre. Así es.
No es simplemente de qué tal manera amó Dios al mundo, hermanos. Veamos de qué tal manera es que la palabra de Dios nos está ayudando a entender. Y nosotros, ¿quién decimos que Jesucristo es para nosotros? Dios Hijo, a la vez el Cordero que quita el pecado del mundo, el galardonador de quienes le obedecen. Esta es una parte que el Señor nos está trayendo para que nosotros veamos un poco de qué tal manera amó Dios al mundo. Ahora vamos a enfatizar la segunda palabrita para que podamos ver que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque, hermanos, vivimos confundidos. Vivimos creyendo que por creer simplemente ya nosotros tenemos el ticket ganado. No se equivoque. No deje que el enemigo le meta pensamientos equivocados en su mente. Vayamos a escudriñar un poquito qué Dios nos está diciendo. Para que usted tenga esa vida eterna, usted tiene que vamos a ver qué nos dice bíblicamente, para que ustedes me entiendan mejor. Juan 14:15. Porque cuando usted dice creo, yo creo en Jesús, usted dice yo amo a Jesús. Yo amo a Jesús. Yo amo a Jesús. Veamos qué nos dice en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Hay un requerimiento, hermanos. No solamente creer. Vayamos a continuar que nos dice Juan 13:15. Juan 13:15 dice de esta manera: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. O sea, Jesucristo no vino aquí a enseñarle a usted simplemente a creer. Para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Amén. ¿Cuál era el énfasis más grande que Jesús nos relataba siempre? Yo hago la voluntad del Padre. ¿Hace usted la voluntad de Jesús? Esa es la pregunta. Eso es lo que este pasaje nos está ayudando a entender. Como yo he hecho, vosotros también hagáis. Hermano, hay un requerimiento. No se confunda que solamente porque decir, no, yo creo en Dios. No se confunda. Lea lo que la palabra de Dios nos está explicando. Ahora veamos que dice Juan 15:4. Esto nos va a ayudar a amplificar un poquito más para entender mejor. Juan 15:4 nos revela de esta forma: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho ¿qué? Fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Amén. Hermanos, estas lecturas son lecturas que profundizan el nivel de entendimiento
de cualquier cristiano. Si usted no quiere entenderla, un pesar me daría en el corazón. Pero está muy claro lo que la palabra de Dios nos está revelando. No es simplemente decir yo creo sin llevar fruto. No es simplemente decir yo creo y estar aferrado a las cosas de este mundo. No es simplemente yo creo y mirar a un mendigo y no dar un pan de comida. No es solamente decir yo creo y estar viviendo como el mundo vive. Amén. Si nosotros no examinamos nuestra vida y no vemos que hay un fruto en nuestra vida, estaremos caminando como la palabra nos dice. Estaremos protegiendo esa vida eterna que está hablando la palabra del Señor. ¿Cuánto nosotros enfatizamos y nos preocupamos por cuidar esa herencia que Jesús nos vino a dar? No es solamente creer, hermanos. La fe sin obras es muerta, dice la palabra. Amén. Y la obra sin fe también. Tenemos que preocuparnos un poquito más, hermanos. ¿A qué se refiere realmente la Biblia cuando se refiere creer? Vamos a leer un poquito acerca de este artículo que tengo acá. Creer es mucho más que solo reconocer lo que está escrito, creer es mucho más que solo reconocer que lo que está escrito es verdad. Cuando realmente crees en la Biblia, entonces te lleva a la acción. Oiga bien lo que está diciendo. Amén. El creer no es un sentimiento pasivo. Creer es mucho más que el reconocimiento intelectual de lo que está escrito, que lo que está escrito es verdad. Creer también es más que tener la confianza en la Biblia, en la palabra de Dios. Es inspirada por Dios, que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Realmente creer significa tener fe en que Dios vive y que es activo y está muy interesado en mí hoy. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se crea, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Hebreos 11:6. Yo quiero que ustedes en sus casas lean todo el libro de Hebreos 11, completamente el capítulo 11, para que podamos entender en la referencia de creer y tener fe en Dios. Aquí es Hebreos 11:6, aquí está escrito que hay un Dios. No que hubo una vez un Dios. Lea todo el capítulo de Hebreos 11 y te harás una idea de cómo los héroes de la fe en el Antiguo Testamento vencieron enormes obstáculos, diversos problemas a través de su fe. Servían a un Dios vivo al cual los ayudaba de asombrosa manera. La fe no es pasiva. La fe en Dios te impulsa a actuar como está escrito en la última parte de Hebreos 11:6, y que es galardonador de los que le buscan. Los héroes de la fe buscaron diligentemente a Dios y fueron muy activos en su fe. Amén. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de la casa, acerca de cosas que aún no se veían,
con obediencia preparó el arca. Dice aquí, con temor preparó el arca. Pero el temor es obediencia, hermanos. Amén. Cuando usted lee en la Biblia, el temor a Dios significa obediencia a la majestad del Señor. Amén. Obediencia. Hebreos 11:7. Hoy en día también debemos buscar diligentemente a Dios a través de la lectura y tener fe, simplemente obedecer su palabra. Amén. Y creer que es galardonador de nuestra diligencia. Amén. Hoy día también debemos buscar diligentemente a Dios a través de la lectura y tener fe y simplemente obedecer su palabra y creer que es galardonador de lo que le buscan. Como recompensa a Dios a los que le buscan, hay muchos ejemplos de esto en la Biblia. Por ejemplo, podemos leer en Pedro, 2 de Pedro 1:4 y ver que Dios nos ha dado preciosas, grandiosas promesas para que a través de estas promesas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hoy en el mundo a causa de la concupiscencia o el pecado. Una preciosa promesa. Participar la naturaleza divina es una recompensa fenomenal y no algo místico. La naturaleza divina no es más que el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Como podemos leer en Gálatas 5, 22 y 23. Otra forma de describir la naturaleza divina es la vida de Jesús, la cual puede ser manifestada en nuestra carne mortal. 2 de Corintios 4:11, pueden encontrar esa lectura. Y para finalizar, vamos a quedarnos con el pasaje de Juan 15, 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí, Yo soy la vid, vosotros el pámpano. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Amén. Hermanos, con esto en mente, veamos cómo la palabra de Dios nos está explicando los dos términos del pasaje de Juan 3:16. No solamente es que nosotros leamos, tenemos que entender de qué tal manera Dios me amó a mí y de qué tal manera yo debo creer en Dios. Cómo yo puedo pregonar su palabra, cómo yo puedo transmitir lo que Dios ha desarrollado en mi vida. Así que yo les ruego de que profundicen el pasaje del libro de Hebreos capítulo 11, que hay una sustancia, no lo quise leer porque así va a extender todo mucho más, pero hay una sustancia en ese pasaje que a todo aquel que busca va a hallar, va a entender lo que significa el caminar con fe. Cuando Dios dice andarás, andar es poniendo en práctica la palabra de Dios. Pongamos en práctica la palabra de Dios y que el Señor nos ayude a mantenernos firmes para obtener esa vida eterna. Amén. Que el buen Dios me le bendiga, hermano. Amén. Mis hermanos, para finalizar.